un aprendizaje técnico, aprendizaje científico, el lado humano nunca se debe de dejar de lado. El lado humano, el lado emocional, y no solamente, como dice la misma ponencia, no solamente del paciente, sino también nosotros como seres humanos cuidarnos en ese sentido. Y también conocer que tenemos derechos, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Y en algunas de las ponencias que estuvimos viendo acá también vimos lo de la parte de los modelos en la relación médico-paciente, que ya es equipo de salud y paciente, en donde también el paciente ya es parte del equipo. Entonces también al paciente le tocan ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones. Entonces vamos a conocer un poquito sobre la parte ética, la parte legal también de los derechos. Los derechos es algo jurídico, es algo legal. Entonces vamos a ver, sería como una pincelada de todo lo que existe, porque en estos aprendizajes y conocimientos nunca vamos a dejar de seguir recibiendo tanto conocimiento. Entonces, pues iniciamos de una vez y como dice Misoti, pues felicidades a todas las médicas y médicos que tenemos por acá. Y entonces, pues, ¿qué es un check ético? Me llamó la atención cuando me mandaron el título de la ponencia. Check ético como tal no es un concepto que exista en la academia, que exista legalmente, sino que se compara con una lista de cotejo ahora sí que desde el deber ser, desde el deber deontológico, que son todas las normativas y todas las leyes. Entonces, incluso parte de la búsqueda que hicimos para hacer esta ponencia, se está reduciendo y se está minimizando lo ético a solamente una checklist. Y eso no es el propósito y eso no es el objetivo ni la meta de una conducta ética. La conducta ética viene desde nuestro ser y desde los valores y principios también de los pacientes y de las instituciones, tanto de educación como de salud en la que estamos. Muy bien, pues como ya lo mencioné, un check ético, una lista de cotejo, solamente se está reduciendo a un si cumple, no cumple, muchas veces sin analizar qué es lo que estamos haciendo. Y sobre todo en estos tiempos donde vemos tantos pacientes, donde hay tanta gente en los hospitales, donde hay tanto por hacer, no solamente cuando llegamos al hospital, sino desde las aulas de las facultades de medicina e incluso de todas las ciencias de la salud, porque si bien todas las disciplinas son importantes, las que deben considerarse más en los sentidos éticos, principios y valores son las de las ciencias de la salud, que son las que siempre estamos con el paciente, en el que un error va a terminar hasta con la vida de un paciente. Entonces, pues no dejar de lado estos aprendizajes, no dejar de lado la parte humana, no dejar de lado la parte emocional, donde los pacientes acuden a nosotros porque les duele algo, donde tienen un problema y ya suficiente tienen con ese problema como para llegar nosotros, los cuidadores, los que vamos a solucionarles este problema, como para darles un problema más. Entonces, como lo dice acá la laminilla, no solamente es técnico, es muy humano. Las ciencias de la salud son las disciplinas más humanistas que existen. Después, desde mi experiencia, considero yo que la educación también debe serlo. Y este checklist, sobre todo para esta ponencia, es una práctica reflexiva de cómo me estoy comportando, de cómo estoy actuando y sobre todo porque esto no lo vamos a practicar una vez que lleguemos al hospital, una vez que lleguemos a la clínica, sino que lo debemos empezar a practicar desde ahorita, empezar a conocerlo desde ahorita. Siempre lo he dicho yo, el momento que tenemos para equivocarnos y retomar el camino es en el aula. Es en el aula donde podemos equivocarnos y donde podemos retomar ese camino para evitar esos errores. Entonces, en este sentido, y con base en la ponencia, pues, ¿quién tiene más derechos? ¿En el médico, la médica o la paciente? En la literatura, ambos tienen los mismos derechos porque vienen desde los derechos humanos
y como seres humanos tenemos los mismos derechos, los mismos principios y nos rigen las mismas leyes. Entonces, a ambas partes nos toca nos toca la misma proporción de obligaciones y también derechos. Entonces, pues vamos a dar una breve lectura de lo que significa esto. En la literatura, pues tenemos que la ética es el comportamiento moral que tenemos los seres humanos y viene desde nuestro carácter, incluso desde las creencias, desde cómo fuimos educados, desde el contexto en el que estamos y desde el contexto en el que vivimos. Y esto, llevándolo a un ambiente hospitalario y clínico, pues se transforma en la ética médica y analiza los actos de los profesionales en la salud. Pues ya sabemos que no solamente es el médico el que trata al paciente, sino es un equipo multidisciplinario en el que intervienen trabajadores sociales, nutriólogos, odontólogos, enfermería es parte importante también de esta situación. Y es el personal que siempre va a estar a nuestro lado y como ya se dieron cuenta, también doy clases en enfermería. Entonces, el personal de enfermería es el que está al lado del paciente, es el que sin lugar a dudas conoce más a nuestro paciente. Por lo tanto, es una relación que se debe transformar y trabajar. Y la ética médica comprende todos los principios deontológicos, y estos principios deontológicos son los reglamentos, son las normas, son las situaciones legales que existen desde nuestra forma, desde nuestros derechos como seres humanos hasta los que nos exigen en una institución de salud. Y entonces esto regulan nuestra práctica médica, nuestra práctica en las ciencias de la salud. Y entonces la práctica médica pues se debe enfocar a una parte integral del ser humano. Ya no solamente es la enfermedad, el mismo concepto de salud de la OMS lo menciona, ya no solamente es el paciente es la enfermedad, el paciente son todas las dimensiones y toda esta forma holística, comprende todas las esferas del ser humano, psicológica, social, espiritual, ya también la OMS ya abarca la parte espiritual de los pacientes, que muchas veces es la esperanza es lo único, ahora sí que lo único que les queda a los pacientes. Entonces, como personal de la salud, debemos entender al paciente, entender su patología desde esa percepción, que es un paciente con todas sus dimensiones. Incluso acá en Culiacán tenemos nuestra dimensión social ahorita un poquito trastornada por todo lo que sucede, y eso desencadena otras situaciones, personas que se quedaron sin trabajo, personas que no pudieron seguir estudiando, personas que se les truncaron los estudios debido a todo lo que sucede acá. Entonces hay que estudiar también esa parte y cómo afecta la salud física, la descomposición de esa parte. ¿Y qué son los derechos humanos? Como ya lo mencioné, los derechos humanos son todos los principios y todas las normas morales que se traspasan y se hacen reglas, se hacen leyes. Estos orientan prácticas médicas, prácticas legales, prácticas de enfermería. Entonces, todos los seres humanos tenemos derechos. Por lo tanto, tanto pacientes como personal de la salud tenemos los mismos derechos. Se bifurcan en derechos de los pacientes y derechos de los médicos y del personal de salud. Eso es como lo mencioné, son leyes. Tenemos, no, al personal de la salud nos rigen la Ley General de Salud, la Organización Mundial de la Salud, hay una declaración de derechos humanos de la UNESCO. Hay una parte en México que se llama la Comisión Nacional, es la CONADAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde se solucionan muchos problemas médicos. Entonces, ahí debemos de conocer qué existen, debemos de conocer para qué existen y cómo nos pueden ayudar. Y sobre todo, los límites que tenemos como personal de la salud en atención a nuestros pacientes. Son leyes, están escritas, están declaradas, entonces vienen desde la Constitución mexicana también. Esto nos garantiza el respeto a la dignidad, libertad e igualdad a todas las personas.
Es decir, tanto pacientes como personal médico tienen los mismos derechos. Y desde los derechos humanos en salud, tenemos las instituciones que nos hablan y declaran estos derechos desde los organismos internacionales, la OMS, son derechos humanos en función a garantizan la salud y garantizan que las políticas públicas puedan cumplir esos derechos, que no quede nadie sin acceso a la salud. Acá en México se declara que debe haber un acceso universal a la salud, independientemente si tengas seguridad social o no. Por lo tanto, la OMS regula todas esas prácticas y regula todas las políticas que se deben de realizar para poder cumplir esa parte. En la Organización Panamericana de la Salud, igual también se desprenden desde la OMS y deben de garantizar, sin hacer discriminación a nadie, estas prácticas, es decir, todas y todos tenemos los mismos derechos, todas y todos se nos debe garantizar el acceso a la salud. Y este es un documento de la UNESCO, que es el documento por excelencia que nos rige la parte ética de las prácticas médicas y de las prácticas en salud. Y ahí es donde se declaran todos los derechos que tenemos en salud. Entonces, cómo podemos otorgar un enfoque en salud basado en estos derechos humanos? Como lo dije, se establecen políticas públicas para garantizar que todas y todos tengamos condiciones iguales para poder tener derecho a la salud. Y como lo mencioné en México debe ser gratuita la, la el acceso a la salud. Si mal no me equivoco, ya se declaró que una vez que nazcas en México tienes el derecho a ser atendido en salud. Existen los programas sociales muy buenos. Conozco un par de amigas que se han atendido a partir de los programas sociales que existen en salud y la verdad es que las han atendido bastante bien. Estos programas se declaran desde la OMS por lo mismo, para garantizar que todas y todos los seres humanos tengamos acceso a este derecho, que al final del día es un derecho universal, y los derechos universales sí o sí los estados, los países deben de garantizar. Y como estos derechos, también se debe de garantizar la educación y se debe de garantizar un trabajo digno. Esos son derechos universales, es decir, todos y todas las personas tenemos el derecho de que nos cumplan esas funciones. En la medicina, el enfoque de atención primaria a la salud es la encargada de establecer todas estas normas que nos deben garantizar el acceso a la salud. Todo esto en función de los derechos humanos. Ahora sí pasamos a los derechos de los pacientes y los derechos de los médicos y de las médicas. Entonces, pues los derechos humanos en salud, como ya lo mencioné, deben de garantizar que todas y todos tengamos acceso a la salud, contemos o no con una seguridad social. Hay algunos países que tienen, que toda su sistema de salud son completamente gratis, porque los impuestos que les cobran, pues se ven reflejados en esas situaciones. Pues acá en México yo creo que nos falta un poquito de cultura y un poquito ahora sí que como ciudadanos, que se haga respetar todos esos impuestos que se apliquen como deben de ser. Y la ética médica es la que nos va a regir a que nosotros ya de una forma ya particular, desde nuestra práctica, garantizar que todo eso se cumpla. Si no podemos con todos los pacientes, al menos al paciente que estamos atendiendo, garantizarles que se cumplan ese derecho a la salud. Entonces, comprenden la posibilidad de acceder a estos servicios de calidad, y no solamente desde el primer nivel de atención, sino también hasta los niveles segundo, tercero, incluso hasta las altas especialidades. Estos derechos deben de garantizar a todas y todos por igual la atención a la salud.
pues lo debemos de hablar desde los valores como personas y desde los valores también como profesionales en la salud. Los derechos de los pacientes vienen declarados en tres documentos acá en México. Uno es la Ley General de Salud, otro es la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes y las Pacientes, y otro de la Comisión Nacional de Medicina, es la que nos regula y sobre todo las cuestiones legales que existen. La CONADAMED nos ayuda es la de arbitraje, es la que regula y es la que medía entre todas estas situaciones. Entonces, al ser derechos, pues es obligatorio para las instituciones que se cumplan. ¿Y qué dicen estos documentos en función a los derechos de los pacientes? Los derechos de los pacientes tienen que recibir una atención adecuada y de calidad, deben de recibir un trato digno y respetuoso, tienen que tener información clara, todos los pacientes deben de conocer qué les sucede, incluso tienen acceso a sus expedientes médicos, tienen la autonomía de decidir desde el consentimiento informado qué les está pasando y decidir si quieren seguir o no con sus tratamientos. Tienen derecho a la confidencialidad, existe el secreto profesional tanto para los médicos y habla en específico de médicos, de personal de enfermería y de el personal en odontología, en una norma oficial. Tiene derecho a pedir una segunda opinión. Como lo mencioné, tiene derecho a ver ese expediente, tiene derecho a toda la información que existe en su expediente clínico y médico. Tienen derecho a una atención de urgencia, presentar inconformidades y quejas de todo el personal que lo esté atendiendo, sea médico o no sea médico. Y tiene, como lo mencioné al inicio, en los modelos más recientes en la atención, equipo de salud paciente, son parte del equipo de salud, entonces tienen el derecho a participar en la toma de decisiones y sobre todo en la parte de los comités de ética y de bioética, tienen derecho a estar presentes en esos comités de bioética debido a que es su problema y debido a que es su persona la que se está, la que está ahí, el problema es el que se está mediando ahí en esas situaciones. Entonces, a partir de estos documentos es lo que declara sobre los derechos de los pacientes. Entre los derechos de los médicos, pues tienen derecho a la libertad de conciencia y objeción ética. Esta es, desde nuestras creencias, podemos tomar la decisión de intervenir o no al paciente. No es tan fácil, no es tan fácil decir, no, no lo voy a atender. Se tiene que estudiar la condición del paciente. En una situación de urgencia, emergencia, no pueden no atenderlo porque caen en las negligencias médicas. Entonces, ¿existe ese derecho? Sí existe, pero tenemos que estudiarlo bien. En algunos países, en Europa, eh, el, el médico o la médica pegarse a la objeción de conciencia básicamente lo están declarando como incompetente para practicar la medicina. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado al hacer uso de este derecho que tenemos. Se está dando y se está prestando mucho ahora que tenemos la ley del aborto, la ley de la interrupción temprana del embarazo, que personal se está apegando a la objeción de conciencia, pero no es tan fácil, no debemos tomarlo tan a la ligera, puesto que hay una vida de por medio en esa decisión. E incluso si se determina que sí se apeguen a la objeción de conciencia, el médico, la médica que está haciendo uso de ese derecho tiene que garantizar la atención de ese paciente, no lo puede dejar nada más así, tiene que garantizar que alguien más atienda a ese paciente o a esa paciente, porque si no, sí cae en las negligencias y en los errores médicos. Entonces es un derecho que tenemos, es un derecho que tienen, sin embargo hay que tomarlo, no tomarlo tan a la ligera, sobre todo porque tenemos una vida en las manos. Entonces, eh, pues estudiar bien cuáles serían los resultados o las consecuencias de hacer uso de ese derecho. Tenemos también derecho a una seguridad laboral y emocional. Eh, Todos aquí son médicos, estudiantes, médicas, estudiantes, y creo, ya sus medios de información son las redes sociales. Y ha habido tantos casos sobre acoso laboral, sobre
que llegan, o sea, los desenlaces son tremendos. En residentes, en médicos, en médicas. Entonces, pues también tenemos derecho a quejarnos, también tenemos derecho a poner un alto y a poner límites, sobre todo para evitar los desenlaces que se han presentado últimamente. Y aquí es uno de los derechos, respeta el respeto por la integridad profesional, la formación continua y actualización ética y también médica, también en cuestiones técnicas y académicas, derecho a no ser agredido física ni verbalmente. Y como reflexión de esos derechos, no, los médicos, las médicas no pueden cuidar a alguien más si no cuidamos también de nosotros mismos. Aquí hay algunos derechos que tienen los médicos y las médicas también están desde la Ley General de Salud, se establecen algunos, los diarios oficiales, el DOF son los diarios oficiales, y desde la Secretaría de Salud, desde la Conbioética, también establece una carta de los derechos de los médicos. Es un decálogo, son 10 puntos principales. Entonces, para conocer que también tenemos derecho y también tenemos responsabilidades y también tenemos derecho a ser tratados con dignidad, como les comenté, estas situaciones que se han estado presentando de ambientes laborales un poco hostiles no son casos aislados. Se conoce bien cómo es el ambiente médico, que muchas veces no es fácil. Entonces, creo yo y considero yo que ya están ustedes, son una generación en la que ya alzan la voz, son una generación en la que ya hacen valer sus derechos. Entonces, pues a hacerlos valer, pero como les digo, con mucha responsabilidad al respecto. Como les digo, tienen derecho a la objeción de conciencia. Este derecho sí, sí yo considero que deberían de tomarlo muy, muy, muy con pincitas porque no es tan fácil decir no atender a alguien. Instalaciones adecuadas y seguras, el acto médico y documentado, las historias clínicas bien redactadas, un consentimiento informado bien redactado, los salva de muchas situaciones, les ayuda en cuestiones jurídicas y legales. Esos dos documentos, que son documentos legales, los, los, los van a salvar de muchas situaciones y sobre todo una historia clínica bien elaborada, un documento, el consentimiento informado también bien elaborado, pueden impedir muchas situaciones legales. Entonces, a aprender bien de qué se tratan y sobre todo a ejercerlo con toda la responsabilidad que se merecen. Tenemos derecho a un trabajo digno, remuneración justa, no podemos ser discriminados ni por sexo, ni por condiciones, ni siquiera por embarazo. Ya también no nos pueden negar el derecho a un trabajo por la parte del embarazo e incluso muchas preguntas en ese sentido también ya están siendo si bien no penalizadas, ya se deben de estar quitando porque debemos tener la misma condición de derechos todos y todas. Y esta Carta de los Derechos Generales de los Médicos es básicamente el guión que nos indica todas estas partes a los cuales tenemos acceso como derechos. Ejercer sin presiones, ni interferencias, ni bajo coerción, recibir un juicio respetuoso y libertad de decisión, siempre con conocimiento de causa y acceso a la formación continua. Sabemos que como médicos y personal sanitario siempre tenemos que estar en constante actualización. Entonces, ¿cómo convergen estas tres situaciones? Pues nosotros somos los que hacemos valer esos derechos en la atención a los pacientes, siempre de una forma ética y responsable. La parte ética proporciona estos principios morales que nos van a regir como seres humanos y los derechos pues ofrecen el sustento jurídico para hacer valer esta ética y hacerlos valer y tener presente siempre estos tres, son cuatro conceptos, va a garantizar
tanto un trato digno para el paciente como un trato digno para nosotros como prestadores de un servicio de salud. Los derechos de los pacientes pues están centrados en el respeto a la autonomía, a la confidencialidad y al trato digno, y los derechos de los médicos se deben de garantizar condiciones adecuadas, libertad del juicio clínico, es decir, libertad de decidir el mejor tratamiento, el mejor proceso a seguir con nuestros pacientes, y una protección institucional, es decir, el lugar en donde estemos laborando nos debe de garantizar esta protección. Entonces, ya aterrizando un poco al check ético, esta parte, como les dije, es como un checklist de lo que tenemos de hacer, pero no solamente dejarlo a una simple lista de cotejo, es analizar esas acciones, es analizar qué estoy aprendiendo como estudiante, qué me están enseñando, cómo lo estoy aprendiendo, y no dejarlo hasta que yo llegue a un hospital o a una institución de salud, sino aprenderlos a ejercer desde ahorita, como les comenté desde el inicio, en el aula es donde nos podemos equivocar, es donde podemos tropezar y donde podemos aprender de sus tropiezos. Allá afuera vamos a tener la vida de una persona, vamos a tener, y no solamente es la persona porque trae su red de apoyo, entonces, pues en el salón podemos, en el aula podemos equivocarnos, en el aula podemos retomar esos desaciertos que no es porque no queramos y muchas veces no nos han enseñado cómo construirlos, cómo hacerlos, entonces siempre estar aprendiendo y tener en cuenta esta parte de que el paciente no solamente es una enfermedad, es una persona, así como nosotros también somos personas y como el paciente necesita ser aliviado, nosotros debemos garantizar esa situación, pero también sin dejar de lado que también somos sujetos de derecho. Entonces, la ética médica, pues, determina qué debemos hacer en los derechos humanos, por qué debemos hacerlo y a quién respondemos a través de esas leyes y a través de ese marco jurídico. Los derechos del paciente y del médico, de la médica, ya es la concreción del respeto en esa relación, es la concreción del binomio, es la concreción de todo lo que como médicos nos han enseñado, y es cumplir ese deber ético, sobre todo en condiciones justas y seguras como empleados o como prestadores de servicio en una institución. Y esto no solamente se lleva a una institución de salud, también desde nuestros consultorios particulares. En algún momento vamos a pisar un hospital, sea público, sea privado, y estos derechos no se limitan a un hospital público o a uno privado. Estos derechos siempre van a estar presentes en el lugar en el que decidamos ejercer la medicina. El check ético, pues em, lejos de ver los términos separados, es el conjunto de los tres, cuatro términos, es lo que nos dice cómo actuar, es lo que nos refleja también como personas. Muchas veces como personas, el cómo somos como personas es la forma en cómo tenemos para trabajar. Entonces, como se los comento y siempre lo repito, eso lo debemos aprender en el aula. Aquí es donde podemos aprender y aquí es donde debemos aprender. Allá afuera es solamente el reflejo de todo lo que aprendimos, y como les comento, también viene desde yo como persona que decido aprender, la voluntad que tengo de ejercerlo y la motivación que tengo para ejercer todo esto. Tener siempre presente que los derechos humanos es la parte legal, es el marco jurídico que determina los límites en la atención, determina y determina y son las consideraciones para el actuar profesional en la salud. Los pacientes tienen derecho, así como tienen sus obligaciones, y como personal de la salud también tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y pues tenerlo siempre presente al momento de estar en la atención a los pacientes, sobre todo en la atención a las poblaciones vulnerables, como son los niños, los adultos mayores, y las comunidades indígenas también, que ya también no ya, o sea, siempre han sido sujetos de derecho. Sin embargo, ahorita están más visibles y más visibles sobre todo por el acceso a la información que existe. El acceso a la información también nos da cierto poder.
Entonces, el tener siempre presente esto y tener también siempre presente que como médicos en ejercicio tenemos que tener un trato digno, tanto del paciente como de nuestros compañeros y de la misma institución. Y de esta manera, pues también podemos ejercer con mayor libertad nuestra profesión. Ahora sí, la aplicación práctica de todo lo que hemos visto, de todos estos derechos, de toda esta normativa que existe. Número uno, pues, identificar los valores, conocer los valores, porque como instituciones o como clínica particular, incluso como persona, tenemos principios y valores. Una empatía clínica siempre es tener esta escucha asertiva con nuestros pacientes. La confidencialidad existe desde la norma oficial esta parte legal de la confidencialidad, tener mucho cuidado con lo que decimos y a quién se lo decimos, sobre todo desde la Ley de Protección de Datos Personales, también ya nos estamos metiendo en ciertos problemas, entonces pues tener en consideración todo lo que platicamos dentro de un consultorio con un paciente. Respetar la autonomía del paciente, el paciente es el que decide, si bien nosotros o ustedes son los expertos y los que conocen qué está pasando con el paciente al final del día tiene el derecho a decidir cómo llevar a cabo su tratamiento. No dejarlo solo, que el paciente decida o no un tratamiento, sobre todo cuando están en etapas ya finales de la vida, es garantizar que el paciente también no sufra de mucho dolor. Y responsabilidad profesional, velar siempre por esta parte de cumplir lo que tenemos que hacer, cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Humildad de autolimitación. Esta parte yo la considero de decir no sé, no significa que hayamos fracasado. Significa que puedo tomar acción para seguir aprendiendo más. Muchas veces el no decir no sé hacer algo nos lleva a muchos errores. Entonces es mejor decir no lo sé, porque el decir no sé algo, nos lleva a la toma de otras decisiones que vamos a aprender aún más. El respeto interprofesional, sobre todo en los equipos multidisciplinares, honestidad académica, evitar, sobre todo en la parte de la investigación, evitar manipular datos, equidad y no discriminación. Como médicos y como personal de la salud, no podemos discriminar a la gente, no podemos hacer distinción de nadie. Entonces, todos los pacientes merecen el mismo trato y todos los pacientes son sujetos de derecho. Autocuidado del profesional, también debemos de tener esta parte de saber decidir en qué momento tomarnos un descanso, porque es muy estresante las disciplinas en la salud, las prácticas clínicas son muy, muy estresantes. Entonces también tener esa valentía de decidir, pongo un alto y ahora me voy un par de semanas, así que ahora sí que aliviarme un poco yo para seguir atendiendo. Una persona que no tenga un autocuidado no puede estar a cargo de alguien más. La reflexión ética continua, compromiso social, nos debemos a la sociedad y somos las personas que vamos a estar atentas de la salud de la comunidad. Y el check ético profesional es siempre cuestionarte, respeto a la autonomía, evito el daño, actúo con justicia o con dignidad, siempre tenerlo presente. Igual, por acá tenemos algunos derechos, ejercer sin presiones ni interferencias, respeto a mis decisiones, libertad de prescripción, es decir, yo soy el que decide cómo actuar, cuál es el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, el derecho a la objeción de conciencia, una seguridad laboral, condiciones adecuadas de trabajo, formación continua, reconocimiento y trato digno, protección del acto médico documentado, es decir, los documentos que les mencioné, una historia clínica bien redactada y un consentimiento informado bien redactado, nos va a salvar de muchas situaciones en las que por algún error de comunicación, por algún error entre personal, esas dos partes nos van a salvar de muchas situaciones. Participación en decisiones institucionales, es decir, podemos formar parte de los comités de ética, de bioética, formar parte de una
de una administración en un hospital, derecho al autocuidado y al bienestar, y derecho a la equidad de género y no discriminación. No podemos ser discriminados. Tenemos la parte esta de que el ambiente médico de repente también se vuelve muy, es un ambiente que estuvo diseñado para hombres, entonces ya ha empezado a cambiar, incluso ciertas especialidades médicas todavía se ven como discriminadas en género, entonces ya podemos, se debe de evitar todo eso, no por la parte si eres hombre o mujer, es el que determina qué especialidad quieres, esas prácticas ya se deben ir erradicando. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Tener presente siempre esta parte, reconocernos como seres humanos, reconocer el trato digno que nos merece un paciente, el trato digno que merecemos también nosotros como profesionales de la salud. La práctica médica, es, se alinea cuando reconocemos que no todo es técnico, también existe la parte humanista. Son el marco, los derechos humanos son el marco que nos protege la vida. La ética es lo que nos va a orientar hacia estas prácticas y los derechos del médico y de la paciente son los pilares que va a mantener el equilibrio entre esas situaciones. Y cuando estos elementos convergen es cuando se lleva a la práctica en la disciplina de la salud, se lleva de una forma ética y profesional. Esta parte pues ahora sí que es curar con conocimiento y sanar con empatía. Ya lo mencioné, ya bastante sufren los pacientes con alguna enfermedad como para que llegue alguien más y les esté diciendo qué hacer, les esté ordenando y sobre todo no tratarlos bien. Feliz Día del Médico, un cierre para como Feliz Día del Médico. Este, Ser médico o médica es unir ciencia con ciencia y compasión. Esa frase se la oí a una persona que es el que me ha llevado, a una persona, un ser humano, que es el que me ha llevado hasta acá, que es el doctor Rivas González, es uno de los fundadores de la Facultad de Medicina, y es una frase que él dice mucho, sanar con ciencia y con conciencia. Siempre él la está repitiendo. Y qué mejor manera de celebrar el Día de Médico que esta parte. Entonces, pues, feliz Día del Médico y feliz Día de la Médica a todas y todos por acá. Y aquí tenemos un poco del check ético. Respeto la autonomía del paciente. Mi intervención es realmente beneficiosa. ¿Qué tan bien le hago al paciente recetándole paracetamol todos los días cuando no debería de tomarlo? También conociendo el daño que hace el paracetamol, evito causar daño. Uno de los principios de la bioética es evitar causar daño. Es el premium, la frase premium, no nos eres, es la parte de primero no hacer daño. Soy justo en el trato y en los recursos que hay en un hospital. Entonces, este check ético es un espejo que devuelve la humanidad a la práctica médica, sobre todo en esta parte que la tecnología nos lleva ahora sí que a distanciarnos un poquito de los pacientes. Entonces, por ahí vi un video en el que dice que dejen sus tablets, dejen sus teléfonos y vean un poco más al paciente. Entonces, pues es un poco de lo mucho que existe, es un poco de lo que existe en el mundo. Nunca vamos a dejar de conocer, nunca vamos a dejar de saber. Sin embargo, somos seres humanos, somos estudiantes, estamos aprendiendo y nunca olvidar esta parte, nunca olvidar que también el paciente está enfermo y también es un ser humano. Entonces, pues un poquito de reflexión, esta parte del check ético y pues pues por mi parte ha sido todo. Entonces, no sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Sin miedo, pueden preguntar.
En dado caso que no haya ninguna pregunta, pues esto sería todo. La verdad que no se salgan todavía, pero espérense. Pero pues agradecerle nuevamente a la doctora Eunice que está apoyándonos aquí. Fue una ponencia bastante padre. Qué bueno que me intrigaba el cómo lo iba a tomar precisamente lo del check ético, Sí. porque es algo, como dice usted, que no es como que tenga una estructura, sino Ajá. que era algo diferente, pues entonces me gustó bastante, la verdad, cómo lo abordó y muchísimas gracias. Creo que quedó, bueno, a mí me quedó muy claro. Es que Ujú. como no hay preguntas, asumo que a los demás también. Entonces, si pueden prender su camarita para poder tomar una foto de evidencia y asimismo les pasaré por el chat lo que es la postevaluación. Ahí la responden y sería todo. Muy bien. Déjame decirte, Misoti, que tengo aquí presente a mis alumnos de INESI. Por ahí andan, mira. Sí, estaba viendo. Ahí andan, mira. Conozco a Orlando. Sí, sí me había dicho el Orlando que te conoce. Sí, 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 por folclore, justo. sí. Ajá. Ok, las personas que no pueden llegar a aprender a la camarita, pues ahí hagan un simbolito, lo que ustedes quieran. Y pues para la pose del día, de la foto, usaremos la pose de Scorp. Tenemos tres poses, pero la más fácil es la que todos usamos como de amor y paz. Entonces, si quieren hacer esta, está bien. Ok, voy a tomar la foto. Una, dos, tres. Listo. Muchas gracias. Y déjenme les paso el link de la postevaluación. Ahí está en el chat. Y listo. Justo cuando terminen de contestarla, pueden salir de la reunión sin ningún problema. Y Muy bien. nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y ya saben, cuando quieran y yo pueda, con todo gusto. Claro que Me sí. voy porque ya voy a entrar a otra reunión. Sí, 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 claro que sí, no se preocupe. Gracias.